El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sanada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos hoy para nuestra reflexión este texto tomado del capítulo 15 del Evangelio de Mateo, este encuentro de Jesús con esta mujer sirofenicia. Y en realidad, a un primer golpe de vista, digamos, nos extraña la actitud del Señor. ¿Cómo es que la rechaza así, de esa manera, de primera intención? Y bueno, tenemos que entender un poquito el contexto. ¿Cuál es la misión del Señor? La misión del Señor, primero que nada, es justamente dirigirse a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, reunir al resto de Israel para que ese resto de Israel acceda al reino de los cielos. Ese reino de los cielos está preparado para el pueblo elegido. ¿Qué pasa? El pueblo elegido lo rechaza, pero esa es otra historia y ese es otro cantar. No todo el pueblo elegido lo rechaza, una parte del pueblo elegido lo acepta y lo sigue. Pero también hay algo más. La misión del Señor no solo está dirigida al pueblo elegido, sino que la misión del Señor es universal, está dirigida a todos los hombres. Entonces, en este encuentro de Jesús con la cananea, se produce esa especie de apertura, podríamos llamarlo así, esa apertura hacia la universalidad de la misión del Señor. Fíjense quién es esta mujer. Esta mujer es una cananea de la zona de Sirofenicia, de las ciudades de Tiro y Sidón. Nosotros sabemos por la historia que Tiro y Sidón son dos ciudades portuarias que eran ciudades famosas en la antigüedad por el comercio. Y siendo ciudades portuarias, eran también generalmente, y como toda ciudad portuaria, una ciudad de pecado. Pecado en muchos sentidos. Como era Corinto también, era una ciudad portuaria y era una ciudad de pecado. Y ahí llega también el mensaje del Evangelio. Y lo que cuesta hacer que ese mensaje del Evangelio se afinque en ese lugar y se vaya abandonando paulatinamente y combatiendo paulatinamente el pecado. Lo mismo sucede en esta zona. Esta mujer es una extranjera. El Señor se presenta y aparece ante sus contemporáneos como un rabí. Y para un rabí estaba prohibido y no era bien visto que se relacionara primero con extranjeros y menos aún con una mujer que no sea de su familia o sea una mujer archiconocida por parte de él, por parte de su familia. Entonces, en público, el Señor no podía relacionarse con una mujer, porque eso no estaba bien visto. Sin embargo, el Señor
ante este primer rechazo, lo que hace es probar la fe de la mujer. Y la fe de la mujer resiste todos los embates. Podríamos decir que es a prueba de balas. Porque, en primer lugar, a Jesús lo reconoce como hijo de David. Lo reconoce como el Señor. Lo reconoce como el enviado. Y entonces el Señor le dice, no está bien el pan de los hijos dárselo a los perros o dárselo a los cachorros. Esta frase tiene mucho sentido. Inclusive el Señor la suaviza utilizando el término cachorros y no el término perros. Porque para el piadoso israelita, los extranjeros son perros, no son humanos, no son personas, no tienen derechos, no tienen los derechos del pueblo elegido. Cuando un extranjero está de paso por la tierra de Israel, se le debe brindar hospitalidad, pero no por eso se los considera más humanos. Porque las leyes de la hospitalidad son leyes universales y se deben respetar a rajatabla. Pero no por eso merecen más consideración. Cuando se encuentran con un extranjero, el extranjero no es considerado, el extranjero es despreciado, y más aún una mujer. Entonces, el Señor le dice, no es bueno el pan de los hijos, o sea, de los hijos del pueblo elegido, de los hijos de Israel, la misión del Señor, los dones que el Señor trae, no es bueno dárselo a los cachorros. El Señor suaviza la frase. No dice no dárselo a los perros, dice no dárselo a los cachorros. Pero la mujer todavía responde y le dice, está bien, pero también los cachorros comen lo que cae de la mesa de los amos. Es decir, la mujer reconoce que la salvación viene del pueblo de Israel, que la revelación de Dios ha sido para el pueblo de Israel. Y ella lo que está pidiendo es compasión y misericordia porque su hija está sufriendo. Y pide la compasión y la misericordia de este representante importante del pueblo de Israel, como es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de David, el descendiente de David, para que tenga compasión de ella y valiéndose y conociendo la fama que precede a Jesús en esa región, le pide que realice el signo, que realice el milagro de sanar a su hija. Entonces el Señor elogia la fe de esta mujer y le dice, tu hija se ha sanado. Admiro tu fe. No encontré en nadie tanta fe como en vos. No encontré en el pueblo de Israel tanta fe como en esta mujer extranjera. Entonces el Señor rompe los esquemas y no solo habla con esta mujer, sino que también le realiza el milagro que esta mujer le pide y sana a su hija. Es decir, los pueblos externos, los pueblos extranjeros, los pueblos que no pertenecen al pueblo de Israel, o que no son el pueblo de Israel, también están llamados a la salvación y también están llamados a formar parte del reino de los cielos por vía de la fe. La fe es aquello que ayuda, que hace, que provoca que estos extranjeros, que todos los hombres del mundo, extranjeros para el pueblo de Israel, puedan acceder a la fe, puedan acceder al reino de los cielos y puedan acceder no solo al conocimiento del único y verdadero Dios, sino también a los beneficios que este único y verdadero Dios trae para toda la humanidad. A esta salvación que trae el Señor Jesús, a esta redención de todos los hombres a través del sacrificio de Cristo en la cruz que se operará durante la pasión y muerte del Señor. Entonces, esta mujer es representativa de todas aquellas personas que sin pertenecer al pueblo de Israel
se acercan a Cristo el Señor, lo reconocen como Señor, lo reconocen como Hijo de Dios, lo reconocen como Mesías, lo reconocen como Salvador, lo reconocen como Redentor y se unen al reino de los cielos. Esa pertenencia al reino de los cielos que sabemos que es la garantía de la salvación. Una salvación que, por supuesto, tiene que estar acompañada de una coherencia de vida, de una coherencia entre la fe y las obras, entre todo lo que ya sabemos, ¿no? La detestación del pecado, la conversión, el espíritu de conversión, ese espíritu de conversión permanente. Pero todo eso es posible mediante la fe. Y esta mujer cananea está dando el ejemplo. Demuestra que tiene fe en la presencia del Hijo de Dios, que tiene fe en el poder del Hijo de Dios, que tiene fe en Cristo el Señor. Y entonces se dirige a Él con fe, sin importarle nada, sin importarle el que dirán, sin importarle el rechazo de los que la rodean, sin importarle ese inicial y aparente rechazo del Señor, que en realidad no es un rechazo, sino que el Señor la está poniendo a prueba. Está provocando que esta mujer manifieste su fe para poder realizar lo que ella le está pidiendo. Esa fe que necesitamos todos, que necesitamos especialmente en estos momentos difíciles en los que a nuestro alrededor pasan cosas que a veces resultan inconcebibles, porque todavía la participación de la Eucaristía nos está siendo vedada. No podemos concurrir a misa, no podemos participar de una celebración eucarística en presencia. Y esto es uno de los contrasentidos, porque podemos ir a la peluquería, podemos ir al dentista, pero no podemos ir a misa. La verdad que la cosa resulta un poco complicada de entender. Pero bueno, con espíritu de fe, aceptemos y vivamos estos momentos de dificultad como una prueba que ya en algún momento podremos ir superando y permaneciendo firmes en la fe, permaneciendo firmes en la esperanza, permaneciendo firmes en el amor de Dios, lograremos alcanzar la meta que el Señor nos tiene prometida. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado, y que el Señor derrame sobre ustedes su abundante bendición.